Y quiero hablarles de que sí hay buenas noticias. ¿Y por qué les hablo de que sí hay buenas noticias? Bueno, porque hoy en día vemos muchas malas noticias, ¿verdad? Todo el tiempo vemos malas noticias. El dólar, que el petróleo, que una cosa, que la otra, que Maduro quiere invadir a Colombia, que está en la frontera. Bueno, pero son noticias que, bueno, a veces nos preocupan y tienen que ver en todas las áreas de nuestra vida. Y lo que creo es que hoy estamos acostumbrados a las malas noticias, porque todo el tiempo oímos de malas noticias, de violaciones, de suicidios, de asesinatos, ¿verdad? De secuestros, pero eso ya es más, podemos decir al respecto que las noticias están buenas. ¿No le ha pasado que cuando la introducción, cuando hablan de qué se tratan las noticias, uy, van a estar buenas las noticias porque habla de cosas terribles, cosas tremendas? Entonces, parece que nos hemos acostumbrado a las noticias, ¿cierto? Pero hoy quiero hablarles de las buenas noticias, ¿cierto? Y tiene que ver con las noticias de Dios, las buenas nuevas de Dios. Porque el Señor tiene para nosotros buenas noticias, buenas nuevas. Amén. ¿Quieren oír esas buenas noticias? Claro que sí. Y es que la palabra evangelio, el evangelio, es el evangelio de la paz, es el evangelio de la reconciliación, es el evangelio de la salvación. Y esa palabra salvación es algo total, es integral, no es solamente el alma, es el cuerpo también. Incluso tiene que ver también con lo material, es una bendición total, la salvación de nuestro Señor. Y esa es la buena noticia, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje que mucha gente tiene que escuchar. En Lucas 4, 18 al 21, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu Santo me ha ungido, ¿verdad? Para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo, al venir sobre Cristo, al llenarlo, dice la Escritura, que lo hizo con el propósito de comisionarlo, de darle la autoridad, de darle el poder para dar, dice, buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y luego dice la Biblia que él les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Ese día, el día que Cristo entró en la sinagoga y le dieron el rollo del libro, Isaías 61, decía esto el profeta, pero estaba hablando de él, de Jesucristo. Y Jesucristo venía del Jordán, de ser bautizado, de ser lleno con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el propósito de la unción por el cual fue lleno el Espíritu Santo fue para esto, para traer buenas noticias. ¿Noticias de qué? De salvación, de sanidad, de restauración, de liberación. Gloria al Señor por eso. En un mundo sufriente, en un mundo donde recibimos tan malas noticias, no solamente del mundo, sino a veces de nuestra ciudad, familiares, personales, ¿verdad? Porque hay momentos en nuestra vida en que recibimos una muy mala noticia, como una enfermedad, como la pérdida del empleo, como ese ya no te amo más, quiero el divorcio, etcétera. Son malas noticias que de repente nos golpean. Pues hay buenas noticias de parte del Señor para todo el que está quebrantado, para el que está enfermo, para el que está herido, para el que está solo, en fin, para todos nosotros, pero también para todo el mundo. El Señor dijo en Mateo 24:14, dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesucristo recibe la unción, Él predica, pero Él anuncia que el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación,
será oído en todo el mundo. Es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios, que su palabra sea predicada. ¿Por qué? Porque a través de la predicación, la persona, el hombre conoce a Dios. El hombre tiene acceso al Padre, conoce el propósito de Dios, de salvarlo, de sanarlo, de liberarlo. Pero la persona tiene que oír el Evangelio, tiene que oír la palabra del Señor. En Lucas 24:47, y quiero que leamos incluso un poco desde antes. Lucas capítulo 24:46. Dice así, Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre. Vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Están conmigo? ¿Están atentos? Entonces, lo que el Señor les dice es que lo que Él recibió, ahora Él lo comisionó. Él se lo entregó a los discípulos, a los apóstoles, y luego a sus discípulos, y estos a sus discípulos hasta nuestros días. Entonces, lo que el Padre le dio a Cristo, ¿verdad? Que le dio el Espíritu Santo para que predicara, para que orara por los enfermos, así el Señor le dice a los discípulos, yo les enviaré al Espíritu Santo. O sea, ya no solamente la unción la tendré yo, ¿verdad? Sino que la tendrán ustedes. ¿Para qué? Para que prediquen, ¿cierto? Para que prediquen su nombre, para que prediquen su palabra. A través de la predicación recibirán sanidad, liberación, restauración, salvación. Sin embargo, la Biblia nos dice en 1 Corintios 1:18-21 que para muchos el mensaje es una locura. O sea, no lo creen, no lo reciben. Mire lo que se están perdiendo. Porque el mensaje de Cristo, el Evangelio, es salvación, sanidad, restauración. Pero algunos no lo creen, algunos no escuchan, o algunos no, muchos no lo aceptan. Y yo me sorprendo cómo creo, y permítame decirlo, es lo que he percibido, creo que ha ido aumentando la incredulidad y el ateísmo con el materialismo, ha ido creciendo, ¿verdad? Cuando debería crecer es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra. Pero ¿por qué no han conocido? Porque no hemos predicado, porque la gente tiene que oír el mensaje para poder creer. Hay que abrir la boca, hay que hablar, porque eso fue lo que el Señor mandó, eso fue lo que el Señor comisionó en Mateo 28:18. Mire lo que dice. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Mire la visión del Señor, no es corta, no es solamente nuestro entorno, nuestro núcleo familiar, sino el mundo entero. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo dice, debe ir por todo el mundo. Gloria a Dios por los misioneros, hay que orar por ellos, por los que llevan la palabra a lugares remotos, a lugares de difícil acceso. Algunos han muerto, otros están en las cárceles, muchos han dado su vida. Pero nosotros pues somos misioneros en nuestra ciudad hasta que el Señor nos lleve a otro lado. Pero debemos ganar nuestro entorno. Mire, los que estamos aquí debemos ganar nuestra ciudad, debemos ganar a Pereira para Cristo, a Dos Quebradas. Pero mire, son tan pocos los cristianos, son tan poquitos. Alguna vez les decía que en una encuesta que hicieron llegaron a la conclusión que habían más marihuaneros que cristianos en Pereira, ¿sí? Porque se llegó a la conclusión de que eran más de 20,000 marihuaneros, o sea, 20,000 jóvenes personas consumiendo marihuana, y no hay 20,000 cristianos en Pereira. Entonces imagínense esto tan triste, ¿ok? Entonces hoy el Señor pues nos recuerda de nuevo la gran comisión, para muchos la gran omisión, ¿verdad? Porque no se cumple, porque no lo estamos haciendo. Y de hacer discípulos. El propósito es hacer discípulos. Algunos dicen, yo le sirvo al Señor y yo predico la palabra. Perfecto,
dime cuántos discípulos tienes. Es decir, con cuántos te reúnes cada 8 días por lo menos a enseñarle la palabra de Dios. Y a cuántos has llevado a las aguas. Esa es la meta, ese es el fruto, no de hablar, no de predicar. Porque a veces les hablamos, sí, está bien, y reciben al Señor y creemos que ya se convirtieron. No se convierten hasta que no sean discipulados, hasta que no caminen por sí solos, hasta que no sepan orar solos, leer la Biblia, venir a la iglesia. ¿Cómo sabrá usted que ha formado un buen discípulo? Cuando empieza a congregarse, cuando se hace bautizar. ¿Y sabe cuándo más? Cuando empieza a diezmar. Cuando además usted me dice, ese de verdad se entregó a Cristo. Pero si nada, dice, no, yo no voy a la iglesia, todavía no me hago bautizar, todavía no diezmo. Usted dice, nada, no ha nacido de nuevo, no ha conocido a Cristo, porque todavía no le ha entregado su vida al Señor. Todavía Jesús no es su Señor. Y por eso no da esos pasos. ¿Te das cuenta? Entonces, discipulando a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿sí ve? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Mucha gente no da fruto, mucha gente no camina porque no se les ha enseñado. Hay que enseñarles. Si no enseñamos la palabra, entonces las personas no podrán caminar, enseñándoles lo que el Señor nos mandó. Y Él está con nosotros. Atentos a esto, no se duerma, atentos a esto. Mire, es bonito saber que el Espíritu Santo aún vino sobre Cristo para darle el poder para testificar. Yo sé que no es fácil predicar, a veces no es fácil. Y como que a veces nos desanimamos cuando hemos hablado y la gente no se convierte. Pero porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, esperen la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿De cuál promesa está hablando Cristo? Del Espíritu Santo. Tenga en cuenta esa palabra, promesa. O sea, pídala. Pídala, es para ustedes, para el cristiano. Pero pídala porque tiene el propósito de servirle a Dios, de predicar la palabra. Dígale al que está al lado, no medite, escuche. Tome nota. ¿Ok? La predicación es la mejor manera de anunciar lo que Cristo ha hecho. Aunque algunos le digan loco y digan que el mensaje de Cristo, el de la cruz, es una locura. Es una locura para los que se pierden. Ellos se perderán porque rechazan el evangelio de Cristo. Las buenas noticias. La gente prefiere oír malas noticias que buenas noticias. Cuando usted les habla de Cristo, le está hablando buenas noticias, porque le está diciendo hay perdón. Imagínense, hay perdón, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay vida eterna. ¿No son buenas noticias? Pero como cuando se les dice, deja tu pecado, dice, eso sí no me gusta. Y no sabe que su pecado lo llevará al infierno. Pero él prefiere oír malas noticias que buenas noticias. Pero aún así prediquemos, porque es mandato del Señor. Dice también en Romanos 10:18, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Lucas 24:47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzó en Jerusalén ese movimiento de la predicación de la palabra. Y todo el mundo oirá. Y yo creo que mucha gente, si no es casi todo el mundo, ha escuchado, ha oído la palabra, pero no se han arrepentido, no han creído. Hay que seguir hablando y hay que predicar, pero hay que orar más para que el Espíritu Santo los convenza. Recuerde, es el Espíritu Santo el que los convence, no nosotros. Él es el que redarguye. Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces lo que tenemos que hacer es orar. Mire, cuando usted ora por alguien, ora, intercede por esa persona, Dios le va a usar para hablarle a esa persona. Entonces debemos ser intercesores. Todos estamos llamados a interceder por la ciudad, por Colombia, por toda la gente, ¿ok? Y pedir al Espíritu Santo que nos use al abrir nuestra boca. Pablo decía eso, oren por mí para que Dios me dé palabras, para que al hablar sea el Espíritu Santo en mí. Muy bien, dice acá en Hechos 13, 46, 47. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Está hablando a los judíos.
Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay gente que no recibe la palabra, hay gente que la rechaza, pero usted de todas maneras les predica. Que el Señor no nos diga aquel día: usted no predicó, sino que nos diga: usted predicó y ellos no creyeron, la responsabilidad es de ellos por no creer. Pero debemos predicar, pero siempre vamos a encontrar a otros que sí van a escuchar. Déjeme decirle, hay gente que está esperando que les hablemos, que los invitemos a la iglesia. ¿Y no le parecería muy triste venir a la iglesia un día y encontrarse con su familiar, su vecino, su amigo, su compañero, y que venga y diga: no, pues yo vine solo, ya que usted nunca me invitó? Y sabe que usted no diga: ay, yo lo traje. No lo trajo, él vino solo, lo trajo Dios, lo trajo otro. Eso es triste. A mí me ha pasado en algún momento, es que alguien que conozco llegó a la iglesia y yo: ay, Dios mío, si le hubiera hablado, yo me lo hubiera ganado para Cristo, porque considero un privilegio, una bendición ganar un alma para Cristo. Eso es lo mejor. Eso produce un gozo tremendo, usted ver que alguien está caminando con el Señor, y esa persona jamás le va a olvidar, le va a agradecer, le va a amar por darle esas buenas noticias, por presentarle a Cristo. Su vida cambió, su vida fue transformada. ¿Cuántos de ustedes no aman y le agradecen a aquella persona que les habló de Cristo? Los honra, le ha dicho gracias, se acuerda de su cumpleaños, le manda regalos en Navidad, ¿o no? Sí, debe honrarlo, porque usted cambió su vida, es feliz ahora gracias a Cristo. Si estamos felices o no. Mira el que está al lado, a ver si tiene cara de cristiano, feliz. Nacido de nuevo. Entonces dice la Biblia: sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Que los judíos rechazaron, pero hubo otros que sí escucharon. No se desanime, no sé, algunos no van a escuchar, pero otros sí van a escuchar, y por esos que escuchen vale la pena. Está bien que la iglesia no hace campañas para salir a evangelizar puerta a puerta, pero ¿qué le impide hacerlo? Hágalo, vaya, únase con 2, 3 hermanos, vaya por las calles, haga como Cristo, predique la palabra en los buses. Empezando el ministerio, era muy bueno para predicar en los buses. Me gustaba predicarlo, hace muchos años no lo hago, pero prediqué muchas veces en los buses. Nos subíamos, me gustaban los buses que estaban llenos. Primero porque había mucha gente, y segundo porque no sabía quién era el que estaba hablando. Entonces yo me aferraba así: yo, hermano, amigos, arrepiéntase que el Señor viene pronto. El que no se arrepiente va para el infierno. Bueno, no me gané ni uno en esa oportunidad, pero yo le voy a dar un testimonio. Esa noche me acostaba con un gozo tremendo, indescriptible, de saber que había hablado de Cristo, que había predicado a Cristo en una misión en el Chocó. Allá perdí la voz predicando la palabra del Señor, a donde se me fue la voz, y estuve muchos días así enfermo, así como este caballero. Ese no soy yo, es un caballero ahí, y así estaba yo predicando la palabra de Dios, porque era en el Chocó, porque habían unos morenitos allá muy lindos ellos, y se reían de mí. Déjame mirar, y se burlaban allá ellos. Que yo más alzaba la voz, ya prediqué fue con rabia, y los mandé para el infierno por atrevido. No, pues yo sé que Dios seguro tuvo misericordia y se salvaron. Pero entonces ya no alzamos la voz, ya ni al vecino le hablamos. Predica la palabra del Señor, habla, invita a las personas, únete a un grupo conexión. ¿Cuántos aquí están en un grupo conexión? Levante la mano, a ver cuántos. Miren, casi el 50%. Mira el que está al lado y dígale: te invito a un grupo conexión. Porque usted dirá: bueno, yo lo he invitado a la iglesia, pero no viene a la iglesia porque, bueno, todos los argumentos que tienen en contra de la iglesia, del evangelio. Pero a un grupo de oración sí va a ir, a un grupo familiar. Hay de niños, jóvenes, adolescentes, parejas, solteros, o sea, hay para todos los gustos y para todas las necesidades. Y ahí seguramente, ahí es una estrategia para ganar amigos. Únase a un grupo conexión. No diga: yo ya fui a la iglesia. Hágalo para servir al Señor.
hágalo para apoyar la visión de la iglesia de discipular y de evangelizar, de consolidar, de ganar a otros a través de los grupos familiares. Intégrese, vaya, es tiempo de servirle al Señor. No se conforme con venir a la iglesia solo a oír, a recibir, a escuchar. Es tiempo de dar, de hablar. Y le aseguro que usted va a crecer espiritualmente. Dios le va a hablar, le va a bendecir, le va a recompensar. Por eso dice la Biblia, el que gana almas es sabio. Gane almas, no pase de esta vida sin salvar un alma. No deje que termine un año sin salvar un alma. Haga algo, clame al Señor. Dígale al Señor, dame almas o toma mi alma. ¿No es capaz de decirles? Dame almas o me muero. Hay misioneros, hay evangelistas que han orado así. Ellos no pueden vivir sin ganar almas para el Señor. Se convierte en su propósito, en su sueño, en su anhelo. Porque es que ver un alma salvada, arrepentida, convertida, feliz. Dígame qué puede ser mejor que eso. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. Es un texto muy claro que siempre mencionamos a la hora de entrenar personas para el discipulado, y habla claramente que hay un proceso, ¿verdad? Hay que ser enviados, hay que ser comisionados, ¿verdad? Predicar la palabra. La gente al oír la palabra dice, creerán. ¿Sí? Dice que al oír creerán, y al creer invocarán, y al invocar serán salvos. Bueno, algunos dicen eso. Bueno, si él ya recibió al Señor, ya es salvo. Pero la Biblia dice, si cree en su corazón. Hay personas que lo hacen de labios para afuera, lo hacen por el momento, lo hacen mecánicamente, sin conciencia, o sea, no vemos realmente un cambio. Entonces, por eso se hace necesario el discipulado, para que la persona nazca de nuevo por el Espíritu y por la palabra del Señor. Al conocer la palabra y al recibir al Espíritu Santo, la persona nace de nuevo y ahí sí se convierte en un hijo de Dios. Así que no diga solamente, invocó al Señor, ya es salvo. No, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Por sus frutos los conoceréis. Frutos dignos de arrepentimiento, nacer de nuevo, arrepentirse, cambio de forma, cambio de dirección. Bueno, la Biblia nos habla que algo tiene que pasar en la persona que ha creído verdaderamente en Cristo. Sigamos acá. Muy bien, vamos a mirar algunas frases importantes de hombres que hablaron sobre el evangelismo. Charles Spurgeon dijo, debemos anhelar que las almas renazcan para Dios. Si no es así, nuestro clamor debe ser como el de Raquel, dame hijos o moriré. Debemos anhelar. Debemos desear que la gente se salve, que conozcan al Señor. Cada vez que venimos a la iglesia y vemos una silla vacía, tenemos que soñar y decir, Señor, Señor, aquí debe estar mi esposo, mi papá, mis hijos, mis tíos. Conozco por ahí 100 personas cercanas y necesito que vengan a la iglesia a oír la palabra, a conocer de Dios. Y debe haber ese anhelo, esa oración, pero también predicar, ¿ok? Predicar, orar y por supuesto darles testimonio, porque el problema a veces es ese, que oramos, les predicamos, pero no les damos testimonio. Entonces la gente ve una contradicción y por eso tampoco muchos se han arrepentido o no han aceptado nuestra invitación de venir a la iglesia, porque ellos no ven relación, no ven cambio, no ven que realmente seamos verdaderos cristianos. Así que eso es delicado. Dice este hombre, David Brainerd,
misionero, mire lo que dijo: aquí estoy yo, envíame a mí, envíame a los confines de la tierra, envíame a los paganos, rudos, salvajes del desierto, envíame desde todo lo que es llamado confort en la tierra, envíame aún a la misma muerte, si es para estar a vuestro servicio y para promover vuestro reino. Sabe, este misionero murió tan solo a los 29 años de tuberculosis, porque fue un hombre que dio su vida y fue a todas partes y no le importó acercarse a todo el mundo. Él salió a predicar la palabra y literalmente dio su vida por el evangelio. Así que por eso quise también tener esta referencia. Murió el 9 de octubre de 1747. ¿Ok? A los 29 añitos. Más. Dice Torrey: muchas personas anhelan hacer algo para Cristo, pero tienen miedo. El Espíritu Santo puede hacerlos audaces si lo buscan a Él y confían en que Él lo hará. Él fue el que cambió al cobarde Pedro en uno que enfrentó al Sanedrín sin ningún temor y reprendió su pecado. ¿Ok? Entonces yo veo que muchas personas dicen: qué bueno, me gustaría hablar, me gustaría servir al Señor, discipular, traer almas, pero me da miedo o no sé qué decir. Pero el Espíritu Santo, recuerde, ¿quién capacitó al Espíritu a Jesús? ¿Quién fortaleció a los apóstoles? A la iglesia primitiva, el Espíritu Santo. Así que hay que orar al Espíritu Santo que nos llene de poder para predicar su palabra sin temor a cualquiera que se nos atraviese por el camino. Dijo este hombre, Leonard Ravenhill, autor y predicador: mi ambición principal en la vida es la de estar en la lista del diablo de los más buscados. Ese sí fue más allá. Pero quiero que sepa, que veamos con esto, es que hay personas que verdaderamente aman las almas. Hay gente que en verdad quieren predicar de Cristo y dieron su vida por eso y no se quedaban callados. La iglesia de hoy ha enmudecido, está muy callada, está muy pasiva, está muy adormecida, no solamente en la oración, sino en el evangelismo. Vamos a ver lo siguiente. Dijo el reverendo Lee: ¿por qué muchos cristianos no se involucran en el evangelismo personal? Y algunos están así como la señora. Y él dice que lo primero es el temor, porque muchos nunca lo han hecho y no saben cómo empezar una charla acerca de la salvación. Otros no quieren ser rechazados, les da miedo ser rechazados, ¿verdad? Bueno, lo segundo es falta de capacitación. Hay muchos hoy en día seminarios, conferencias, material acerca de cómo ser exitoso, cómo progresar, cómo ser sanados y muy poco acerca de cómo ganar almas. Muchos no saben cómo responder preguntas difíciles y otros no están seguros ni de su propia salvación. Así que ¿qué van a hablar de salvación a otros si ellos no están seguros de su propia salvación? Por eso se hace necesario el discipulado. Miren, muchos cristianos necesitan ser discipulados, ir a verdades básicas, ir a las escuelas, hacer preguntas, fundamentarse bien y estar preparados y saber ante todo que si abren su boca para hablar de Cristo, el Espíritu Santo va a hablar por ellos, no los dejará avergonzados. No importa que esté ante el magistrado, el doctor, el científico, el Señor no le dejará avergonzado. Por eso se requiere de valor, vencer el temor. Pero también es bueno capacitarse, entrenarse, leer, estudiar. Y 3, apatía. Muchos cristianos van a la iglesia a ser alimentados. Las necesidades espirituales de otros no les afectan ni les importa. Y eso es lo más triste, ¿verdad? La apatía, la indiferencia. ¿Qué me importa su vida, su salvación, si se mueren sin Cristo? Triste eso. Pero ¿sabe por qué? Porque no estamos orando. Cuando oramos, sentimos compasión. La compasión nos lleva a la acción. Escuche esto. La comunidad carismática y pentecostal, que somos nosotros, tiene la necesidad imperante de reclamar y recuperar el ministerio del evangelismo. Escuche esto. A principios de los 70s, durante la era del movimiento de Jesús, el ganar almas era nuestra prioridad. Sin embargo, al entrar en los 80s y los 90s, comenzamos a enfatizar en la necesidad de apóstoles y profetas y de prosperar.
Se ha promovido en estos últimos tiempos el concepto de que los apóstoles y profetas son hombres súper espirituales que tienen la autoridad de ejercer un control rígido, jerárquico sobre las iglesias y los creyentes. Una idea que ha resultado en autoritarismo, en abuso. El modelo bíblico del apóstol y profeta se ha deteriorado. Cuando miramos en la palabra del Señor, ¿quién era el profeta? El profeta era el que proclamaba la verdad, la palabra de Dios. No eran populares, eran perseguidos, eran aborrecidos, eran asesinados, porque su mensaje era arrepiéntase del pecado. Pero ¿cuál es el mensaje del profeta y del apóstol hoy? ¿Quiénes son los apóstoles de hoy? Los apóstoles bíblicos, ¿sabe que eran misioneros? Iban por las calles, iban por todas partes predicando a Jesucristo. Y estudiando esto, por supuesto que me acordé de cuando era niño, y era muy usual, era muy recurrente las campañas evangelísticas en los parques, en los barrios, en la iglesia, y los eventos que se promovían era eso, campañas evangelísticas. No seminarios de cómo ser más exitoso, cómo ganar dinero, cómo abrir empresa, cómo progresar. Y eso trajo, ¿sabe qué? Avivamiento. El crecimiento vino producto del evangelismo, de la predicación, y sabe que habían milagros, la gente se convertía. Mire, ustedes conocen al pastor Albeiro Tabima. Le doy ese testimonio que es el que ustedes más pueden conocer. En una campaña se convirtió este hombre, pastor Albeiro Tabima, el pastor de uno de los hermanos que han tocado aquí, los Tabima, Andrés, Anderson, ya saben cuál es más o menos. Y sabe que cuando este hombre llegó, usted lo hubiera visto, él mismo dio su testimonio, le llamaban manos de seda. ¿Ya sabe qué hacía él? Era un hábil, un duro para robar, y fumaba marihuana. Bueno, es su testimonio, estamos hablando de hace varios años, como 30 años. Pero ¿sabe qué? Ese hombre llegó con lágrimas, se convirtió. Yo recuerdo ese día porque fue un impacto. Y mire, hoy es pastor. Y se entregó al Señor y su vida cambió. Fue transformado y empezó a avanzar y a crecer. Yo ya muchos años sirviéndole al Señor. Y así veíamos testimonios, gente verdaderamente convertida y con fruto de haber realmente nacido de nuevo. Hoy la gente se convierte, pero siguen en el mundo, siguen amando el mundo, no dejan su pecado, no dejan sus vicios. Falta poder, nos falta poder, el poder que viene al predicar el evangelio de Cristo, de la palabra del Señor. Hoy la gente va a una iglesia motivada, inspirada en su bendición, su sanidad, su bienestar, pero no motivada al arrepentimiento y a la conversión. Entonces, qué importante se hace recuperar el ministerio del evangelismo, de la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es ¿qué? Sanidad, liberación, restauración y salvación. Es la mejor noticia. Pero uno cree que la mejor noticia para la gente es: vas a tener más plata. Dios te sana, Dios te bendice, Dios hará realidad tus sueños. Pero él está vacío, él está enfermo, él está herido, él está en condenación, él está atado. Entonces es como pañitos de agua tibia. Hay que orar por eso, por un despertar de la palabra del Señor, del evangelio. Quiero terminar con esto. No sé si se ve bien, pero aquí son dos personas que salen de una ciudad. Es la historia de dos leprosos. Está en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 7. Y quiero concluir con eso porque en el libro de Reyes, capítulo 6 y 7, dice que Samaria, pueblo de Dios, estaba rodeado, sitiada por los sirios. La guerra se llevó a cabo mediante un círculo, mediante un sitio. Fueron rodeados. La gente no podía salir. La gente no podía comprar, la gente empezó a empobrecerse y empezó a escasear el alimento. Léalo en casa esta semana, ahora que llegue. Y escaseó tal el alimento, era tal el hambre, que la Biblia dice que hasta el estiércol de la paloma se vendía. Y una cabeza de un burro costaba un furgo de dinero. O sea, para los ricos la cabeza del burro, para los pobres estiércol de paloma. Era tan grave el hambre, era tan grave que se comían a los niños. Léalo, habían niños que se los comían. Léalo ahí, fue algo impresionante. Fue en la época de Eliseo.
Resulta que habían dos hombres que estaban muriéndose de hambre y eran leprosos. Y ellos dijeron, bueno, nos estamos muriendo de hambre, salgamos de la ciudad, o sea, vamos donde los sirios, y si nos matan, pues que nos maten. Aquí nos estamos muriendo de hambre, pues vamos a que nos maten, pero esta hambre, ¿quién se la aguanta? Y salieron de la ciudad, y cuando salieron resulta que el Señor ya había espantado a los sirios, a los enemigos, se los había llevado. O sea, todos los sirios que habían rodeado a Samaria se habían ido y habían dejado, ¿sabe qué? La ropa, la comida, las armas, porque ellos escucharon como el estruendo de un ejército que venía contra ellos, y era el poder de Dios que los había echado. Pero ellos no habían salido. O sea, ya el milagro estaba hecho, la salvación estaba dada, pero todo el mundo estaba encerrado, llenos de miedo, muriendo de hambre, mirándose unos a otros, comiendo porquería, porque no se atrevieron a salir. Pero estos dos se atrevieron a salir. Y cuando ellos salen dicen, hay comida, hay ropa. Es más, ellos salieron y vieron que todo estaba ahí, y empezaron a recoger y a guardar, a recoger y a guardar, hasta que ellos recapacitaron y dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. No estamos, hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buena noticia y nosotros callamos. Es decir, hay salvación, hay alimento, hay sanidad, hay victoria, la gente muriendo de hambre, la gente comiéndose a los niños, han llegado a la depravación, han llegado al desastre, han llegado a la degradación total, cuando hay salvación. Pero hay que salir, ¿verdad? Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva buena al rey. Demos las buenas noticias. ¿Cuáles eran esas buenas noticias? Dios ha traído salvación. Hay sanidad, hay vestido, hay alimento, hay vida, hay caballos, hay animales. O sea, todo lo de los enemigos el Señor nos los ha entregado. Pero por estar encerrados no lo habíamos visto. No habíamos visto la gloria del Señor. Por eso Jesús le dijo a alguien que quería seguirlo, déjame seguirte. Y él dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Hay que empezar por la casa, hay que empezar por la familia, lo que Dios ha hecho. Ahí empieza el evangelio, cuando usted le cuenta y le dice lo que Dios ha hecho, cómo Dios le ha salvado, cómo Dios ha tenido usted misericordia, cómo Dios transformó su vida, le dio gozo. Cuando un cristiano es feliz, es libre, no para de hablar las buenas nuevas del Señor. ¿Y sabe por qué debemos testificar? Porque a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se hacen hijos de Dios. ¿Qué mejor noticia puede ser que esa? Que uno es hijo de Dios, Él es el Padre. ¿Qué nos puede faltar? Ni en esta vida ni en la eternidad, nada. Es la mejor noticia, porque la peor es ser hijo del diablo, ser hijo de perdición, ser hijo de condenación. Pobrecitos, qué terrible noticia para ellos. Pero pueden llegar a tener esta buena noticia, convertirse en hijos de Dios. ¿Mediante qué? La predicación, el evangelio, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, el apartarse de su pecado, para recibir lo que estos recibieron: ropa, vestido, alimento, salud, bienestar, vida eterna.